Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo Absolute Batman número 13, con guión de Scott Snyder y arte de Nick Dragotta. Espero que les guste. La historia comienza sobre las vías de un tren. Dentro de un vagón, Bruce y Selina conversan, mientras comparten un asiento. Selina le dice a Bruce: «No sabía que tenías eso en ti, Wayne». Allá atrás, con Falcone, estoy impresionada. «Si las reglas no son justas, ¿cierto, Kyle?», responde Bruce, recordando lo que Selina le dijo en el número anterior. Selina le pide que la mire. Sus rostros se acercan hasta casi tocarse, y Selina agrega: «Así es como Waylon gana. Ahora todos ganamos». Luego se besan apasionadamente, mientras el tren continúa su trayecto sobre la ciudad. Nos movemos al presente. Bruce y Selina están frente a frente, después de que esta última redujera a Alfred con facilidad. Bruce le pregunta: «¿Por qué estás aquí, Selina?». «Míranos, nuestras orejas combinan», le responde Selina. «Estoy aquí porque tu madre me llamó». «Te lo preguntaré una vez más», la interrumpe Batman. Selina le responde: «De hecho, sí lo hizo. Pero vamos, Bruce, has estado desaparecido por meses. Estaba preocupada, ¿de acuerdo? Vine para ayudar». «No necesito tu ayuda», contesta Batman, pero Selina le refuta. «Claramente. Quiero decir, ya tienes un equipo de superestrellas», mientras mueve la soga con la que derrotó a Alfred. Eso hace que Alfred reaccione y comente: «He leído sobre ti, la Catwoman. Lo que hiciste en Penang. No tienes lealtad. No». Pero no puede terminar la frase, ya que Selina lo ahorca con su cola. Mientras Alfred se retuerce de dolor y desesperación al no poder respirar, Selina agrega: «Muy bien, mira, si no soy bienvenida, ¿qué va a pasar ahora?». Y luego suelta a Alfred. Mientras tose, intenta advertirle a Bruce que no confía en ella, que no querrá que... Pero Bruce lo manda a callar. «Suficiente, Pennyworth. No necesito consejos. Ella se irá. Exactamente, ahora mismo», mientras mira a Selina de cerca. Y sí, Selina se va, pero no se va sola. Ambos se van al parecer, alguno de los escondites de Bruce, para conversar con más calma, ya que Alfred estaba estorbando. En la penumbra de ese lugar abandonado, los trajes y máscaras del hombre murciélago y la mujer gata quedan tirados sobre el suelo, junto a las ropas que se van quitando con rapidez, como si nada más importara. Bruce y Selina se acercan sin decir nada. Se besan con intensidad, se sostienen, se funden entre sombras y respiraciones cortas. En parte es un alivio ver que Selina no tiene la cabeza deformada, solo era el casco. Selina, haciéndole honor a su nombre, se le trepa encima. Luego Bruce la recuesta en la cama y ella comenta que se siente bien. «Qué tierna», contesta Bruce, pero a Selina eso no le agrada, así que se sienta encima de él, mientras responde con firmeza: «Eso nunca». Luego lo atrae de nuevo hacia sí y sus figuras vuelven a perderse en la oscuridad. A la mañana siguiente, el amanecer tiñe de rojo el horizonte mientras el sol se eleva sobre los edificios. Bruce se sienta al borde de la cama. Selina lo observa desde atrás y, viendo su espalda, le pregunta: «Bruce, ¿qué te hicieron?». Bruce cierra los ojos y, sin girar la cabeza, le responde: «¿Eso es realmente de lo que quieres hablar, Selina?». «No», responde ella. Ahora es el turno de Bruce, quien le pregunta: «Tu casco se parece mucho al equipo que usa Black Mask». «¿Eso es realmente de lo que quieres hablar, Bruce?», le responde Selina mientras lo abraza. «No», contesta Bruce, y luego le hace otra pregunta: «¿Quieres salir en una cita?». Finalmente Bruce se voltea y la pelea de pulpos comienza otra vez. Lo que se ve después me sorprendió por completo. Por un momento me pregunté si estaba viendo la versión animada de Absolute Batman. Pero no. Es la magia de Nick Dragotta, quien nos presenta una imagen de Bruce y Selina en su cita, aparentemente lanzándose desde lo alto de un lugar,
ambos con sus trajes de Batman y Catwoman puestos. Está de más decir que se les ve genial juntos. Finalmente aterrizan y la cita continúa. Batman le informa. Ellos se llaman los Red Hood, los Capuchas Rojas. Son un colectivo fuera de la ley. Hackeo, sabotaje. Tuvimos una pseudo-alianza. Y este es el maravilloso sitio donde se reúnen, contesta Selina. ¿Dónde están entonces? Pero una voz interrumpe desde atrás, diciéndole a Batman que él no es bienvenido ahí. Los Red Hood se muestran ante ellos, asegurándoles que no reciben órdenes de nadie. Si recuerdan, en el número anterior Batman les ordenó que no hagan nada, que detengan todo, cuando vio lo que Bane le había hecho a sus amigos. Batman responde con calma que no se irán hasta hablar con su líder. Eso al grupo no le agrada, así que se lanzan contra ellos, con la intención de matarlos. Pero ambos los esquivan con facilidad con un ágil salto. Mientras lo hacen, Selina le comenta a Batman: «Me gusta esta cita». Luego toma el arma que llevaba en la espalda, la conecta a su cola y empieza a dispararles a los Red Hood. «¿Qué estás haciendo? ¡Solo son niños!», le grita Batman al ver cómo los ametralla. Catwoman le responde: «Sabes que odio a los niños», pero luego agrega: «Tranquilo, solo es una catnap, una siesta felina», haciendo referencia al hecho de que los gatos duermen varias veces al día por cortos periodos de tiempo, lo que en español conocemos como una pequeña siesta o una cabezadita. En eso, Batman se percata de que alguien los apunta con una bazooka desde lo alto de la rueda de la fortuna. Con rapidez, aleja a Catwoman del lugar para protegerla, mientras el Red Hood con la bazooka se prepara para disparar. Pero Batman se estrella contra la base de la rueda, haciendo que el disparo falle y que el Red Hood caiga al mar, junto con la rueda. Catwoman corre hacia Batman, a quien ve encorvado, como si algo le pasara, y le pregunta si está bien. Pero antes de terminar la frase, él se gira, con los ojos y el cuerpo encendidos en un resplandor verde furioso, y le grita: «¡Aléjate de mí! ¡Ahora!». Pero Selina no lo hace. Luego, mientras Batman se tambalea, llevándose una mano a la cabeza, y Selina intenta comprender qué le pasa, los encapuchados murmuran, señalándolo: «Es uno de ellos. El jefe tenía razón. Están creando monstruos». Selina intenta ignorarlos y se dirige a Bruce, diciéndole: «Bruce, escucha mi voz. Estoy aquí. Necesitas calmarte, ¿ok? Contrólalo». Los encapuchados se preparan para aprovechar el momento, pero Batman levanta el rostro y les dice: «Esperen. Les dije que se retiraran, porque la verdad es que casi me quebraron. En un lugar llamado Arkham, donde sí crean monstruos. Aberraciones, como un hombre llamado Bane. Pero no me quebraron. Y ahora voy a destruirlo. No solo a él, también a sus jefes. Arkham, voy a reducirlo todo a cenizas. Pero necesito su ayuda». Uno de los encapuchados lo señala: «Tú eres la aberración», y da la orden de atraparlo. Pero otro de ellos lanza un fuerte grito que los paraliza a todos: «¡Esperen!», para luego, mientras se quita la capucha, agregar: «Nunca estuve segura de ti. Aún no lo estoy. Pero si realmente hablas de destruir Arkham, ahora estás hablando mi maldito idioma. Mi nombre es Harley Quinn. Soy la líder de Red Hood. Ahora dime, ¿cuál es el plan?». Y aunque por ahí se decía que el líder de los Red Hood sería Jason Todd, todos nos dimos con una gran sorpresa. Harley Quinn, quien en el universo principal de DC es una ex psiquiatra llamada Harleen Quinzel, que se enamoró del Joker mientras lo trataba en el Arkham Asylum, el asilo Arkham. Pero aquí tiene el cabello corto y no usa un chipote chillón o mazo gigante, sino unos nunchakus colgando de las manos. A diferencia de los demás, es la única que tiene la sudadera roja desordenada, lo que concuerda con su estilo de medias cuadriculadas y zapatillas deportivas. Nos movemos a otro lugar. En una sala de laboratorio de Arkham, varios científicos trabajan en el cuerpo de Bane y en un dispositivo que lleva incrustado en la espalda, el cual le suministra el Venom. La doctora Arkham, observando los monitores, comenta:
Buenas noticias. Hemos logrado llevar tu sistema aún más lejos. A partir de ahora, estás oficialmente en infusión máxima. Nunca imaginamos que un cuerpo humano alcanzara estos niveles. Si me permites decirlo, trabajar contigo, Bane, es una verdadera inspiración. Eres un maldito unicornio. Bane responde: un asno salvaje, bueno para el trabajo, cuya carne es demasiado amarga para comer. Así se describió por primera vez a un unicornio, doctora. Cisias, siglo V a.C. Pronto tendré a mi reemplazo, y él tendrá a su nuevo Bane. Entonces, por fin volveré a casa. Perdona que pregunte, pero ¿de verdad crees que él te dejará ir?, le pregunta la doctora, y Bane responde: tiene que hacerlo. Le he dado todo. En cualquier momento, Batman cederá, y mi trabajo habrá terminado. En eso, otro de los presentes interrumpe y llama a la doctora con urgencia, señalando la pantalla y asegurándole que querrá ver lo que ha ocurrido. Lo que se puede ver en pantalla, es más, en todas las pantallas de la ciudad, es un mensaje enviado por Batman, una transmisión en vivo. Un presentador informa que un criminal buscado ha hackeado su red de noticias, pero que el alcalde Hill ha enviado un comunicado pidiendo a los televidentes que no escuchen a ese lunati, pero Batman lo manda a callar. Luego se dirige a los ciudadanos de Gotham, diciéndoles: pueblo de Gotham, nuestra ciudad está bajo ataque, no por criminales ni forajidos, sino por sus propios líderes. Líderes que han vendido Gotham para engrosar sus propios bolsillos. Han vendido nuestra seguridad, nuestra libertad. No hay nada que no vendan. Incluso han vendido el suelo bajo nuestros pies, donde ahora mismo están criando monstruos reales. Horrores demasiado terribles para imaginar. Intenté demostrárselo con Black Mask, pero cometí el error de confiar en las redes. Ya no. Esta vez me mostraré en persona, porque voy a arrastrar a uno de esos monstruos a la luz, para que todos lo vean. Y luego le voy a partir la cara. Hablo de ti, Bane, pequeño pedazo de escoria. Sé que estás escuchando. Mañana, a la medianoche, el viejo coliseo de veteranos. Tú y yo, a solas. Si ganas, volveré a Arkham y me convertiré en lo que quieras. Pero no ganarás. Y ustedes, pueblo de Gotham, podrán verlo. Y por si alguno de ustedes se pregunta quién soy, ¡soy Batman! Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a XSX Club. Nos movemos al pasado. Waylon y Bruce están sentados en las graderías de un coliseo, conversando sobre la futura pelea entre Waylon y Vivo Vivowski. Bruce le dice: hasta el séptimo round, hasta el final del séptimo way. Aguantas justo hasta la campana. Eso es mucho más lejos de lo que cualquiera te ha llevado. Todos los sitios de apuestas te dan por derrotado en el segundo round, quizá en el tercero. De esta manera, sales con dignidad y haces suficiente dinero para abrir el gimnasio. Ganas. Waylon le responde: ¿sabes por qué te contraté para entrenarme, Bruce? Quiero decir, en cuanto a habilidad, eres mediocre, como mucho. Te contraté porque eres mi mejor amigo. Tipos como Vivo, Falcone, están arruinando nuestra ciudad. Así que no quiero cortar un trato con ellos. Quiero vencerlos aquí, en este ring, con alguien en mi esquina que crea en mí, que crea en todo esto. Y lo que hemos pasado tú y yo, las probabilidades que hemos superado. Pensé que tú eras esa persona. Supongo que me equivoqué. Así que tú, Bruce Wayne, estás despedido. Bruce intenta convencerlo, pero Waylon insiste: no, y voy a pasar del séptimo. Voy a ganar todo. Ahora vete, fuera de aquí. Tengo una pelea que preparar. Bruce baja por las escaleras solo, alejándose de las graderías y dejando solo a Waylon.
Volvemos al presente, a la Baticueva. Bruce está con Selina, delante de los monitores, preparándose para el enfrentamiento del día siguiente. Selina le dice: «No hay mucho alrededor del coliseo de veteranos que puedas usar a tu favor». «No, está aislado», responde Bruce, «en ruinas. Pero esa es la idea. Solo él y yo. El último en pie ganará». «Entiendo», contesta Selina. «Solo necesito que me prometas una cosa». Bruce le pregunta cuál es, y Selina le dice: «No uses el Venom, Bruce. Es lo que ellos quieren y no vale la pena. He visto lo que les hace a las personas». «Mira, cuando lo usé», responde Bruce, «podía ver cada movimiento que esos chicos de Red Hood iban a hacer. Estaba 10 pasos por delante, 50 pasos. Solo tengo que aprender a controlarlo. Pero el Venom es la única forma en que puedo ganar». «No es la única forma», replica Selina. «Tienes gente que puede ayudar. Yo puedo ayudar». «Tú no lo has visto», le contesta Bruce, «lo que puede hacer». «Sí lo he visto. Y ellos son mis amigos también, Bruce», dice Selina, refiriéndose a Ozzy, Harvey, Eddie y Waylon. «Incluso cuando no estoy aquí. Quiero derrotar a este Bane tanto como tú, pero no así. Si las reglas no son justas, deja de jugar según ellas. ¿Te suena?», le pregunta Bruce, haciendo alusión a lo que Selina le dijo cuando eran más jóvenes. «Tal vez me equivoqué», responde ella. «Es fácil decirlo ahora», replica Bruce. «Mira tu casco, tu equipo. No me digas que llegaste hasta donde estás jugando limpio». «No, no lo hice», confiesa Selina. «Pero tú eres mejor que esto. Siempre lo fuiste». «Ya no», contesta Bruce. «Voy a destrozar cada uno de sus huesos, Cell. Y voy a usar el Venom. Si no puedes entenderlo, entonces quizá deberías irte. Otra vez». Selina se queda en silencio un momento y luego le responde: «Tal vez debería hacerlo. Cuídate, Wayne». Luego, mientras se retira del lugar, es interceptada por Alfred, quien la despide diciendo: «Ten cuidado con no golpearte con la puerta al salir». Resentido el Alfred. Luego de que Selina se ha ido, Alfred, mientras carga un contenedor, le dice a Bruce: «Preguntaría si estás bien, pero ya sé la respuesta. Estoy bien». «Estoy bien», responde Batman. Luego, mientras vemos cómo Batman ingresa en el Batimóvil y se dirige a las alcantarillas, llevando consigo ese contenedor con carne dentro que dejó abierto por ahí, escuchamos a Alfred decirle: «Genial. Mira, esta es la parte de la que te hablaba, chico. La parte que tienes que atravesar. El túnel. Si te detienes, si aflojas, te van a triturar. Así que deja a un lado lo que eras. Ese hombre, blando, débil. Entiérralo en el barro y conviértete en lo que necesitas ser, en lo que estabas destinado a ser. Y surge, como el monstruo. Porque esto es guerra y no hay reglas, excepto ganar». Finalmente, mientras vemos una imagen de Waylon, el Absolute Killer Croc, dirigiéndose al lugar donde Batman dejó el contenedor con comida, se nos cuenta que, en la próxima historia, veremos el enfrentamiento final. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.